Buenos días, Dios le bendiga, mis hermanos. Buenos días. Calladito, ay. Dios le bendiga, mis hermanos. Bienvenidos a los amigos que nos visitan también. Qué alegría tenerles acá. Había caras que tenía tiempo que no las veía y me gozo en el Señor que nos dé la oportunidad de compartir juntos como iglesia. Sean bienvenidos todos. Hemos estado hablando durante las últimas enseñanzas acerca de las evidencias de una vida transformada. Hemos hablado ya de algunas características que pueden ayudarme a recordar. Hablamos acerca de el amor como una de las evidencias y la otra característica, una mente transformada, ¿verdad? Entonces, bueno, hoy nos corresponde hablar acerca de otra característica y es bueno pensar acerca de esto, acerca de esto, estas evidencias de una vida transformada como los rasgos que tiene un creyente, un verdadero creyente. ¿Cuáles son los rasgos que son evidentes en la vida de un creyente o que deberían ser evidentes en la vida de un verdadero creyente? ¿Qué áreas de la vida, del carácter, Dios empieza a transformar? Entonces Dios empieza a transformar tu manera de amar. Ahora tú sabes amar porque conoces el verdadero amor, pero también empieza a cambiar tu manera de pensar. Y también, como vamos a estudiar hoy, nos ayuda a tener un corazón perdonador, acerca del perdón. Entonces, bueno, el perdón es un tema que a todos en la vida nos ha tocado perdonar, nos ha tocado pedir perdón. Y usted sabe que no es fácil en muchas oportunidades, pero yo quisiera que en este momento ninguno se quede no se quede solo, aislado, que todos se coloquen al lado de una persona. Por favor, los que están solos se puedan colocar al lado de alguien y le puedan preguntar a la persona que tiene a su lado, ¿qué es más difícil para ti? ¿Perdonar o pedir perdón? Entonces, compártelo en este momento. ¿Qué es más difícil para ti? ¿Perdonar o pedir perdón? Vamos, coméntelo porque vamos a preguntar. ¿Y por qué eso? Por supuesto. Ok. Listo. Dio chance. Luego del culto puede seguir conversando acerca del tema. Lo que se escuchó, bueno, pues en como 5 minutos ya, hermano. Vérmole. Ok, ¿cuáles fueron sus respuestas? Intente resumir. Usted va a decir cómo fue la conversación, en qué quedaron. Vamos a escuchar a menos 5 personas. Ramón. Uh-huh. Que sea genuino. Ok. ¿Alguien tiene alguna otra respuesta? Bueno, hermano Uh-huh. Ok. Entonces, ¿qué es más difícil pedir perdón, hermano? Ajá. Ajá. De eso. Ok. Uh-huh. Ok, interesante. ¿Alguien más por aquí? Porque aquí no habla. Hermano Freddy. Cambio mi postura.
Okay. Ok. ¿Alguien más? ¿Una persona más que quiera compartir lo que...? Bueno, mis hermanos, este es un tema, como saben, a algunos nos cuesta más una cosa o la otra. Y es importante que pensemos en esto porque el Señor nos dio una orden clara en el pasaje que vamos a estudiar, que nosotros debemos perdonarnos unos a los otros. Y esa es una actitud clave, una actitud que identifica, que distingue a un cristiano. Un cristiano es una persona que tiene un corazón perdonador, que es capaz de perdonar y es capaz de pedir perdón, sea que sea difícil, sea que sea fácil, indistintamente de eso, la orden está, perdonando los unos a los otros. Entonces el pasaje que vamos a estudiar está en Efesios 4, 31 al 32. Yo le invito a que lo busque. Efesios 4, del 31 al 32, dice así: Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces este pasaje es clave, es claro. Él habla de hay cosas que hay que quitarse y hay cosas que hay que ser. Y lo que yo quiero, o lo que vemos en este pasaje y mi objetivo hoy, es que nosotros podamos ver cómo debemos, según la Escritura, desechar algunas malas actitudes, que ahí la vemos en el pasaje claramente, y cómo debemos vestirnos de bondad y de un espíritu perdonador. Hermanos, debemos desecharnos de ciertas actitudes y llenarnos de bondad y un espíritu perdonador según estos dos pasajes. Esas son evidencias de un creyente. Un creyente, cuando una persona se ha convertido, ha creído en el Señor Jesús, en una de las áreas donde Dios empieza a trabajar en el carácter es esa, el perdón. Si yo tengo problemas con las demás personas, si yo no me sé relacionar, si yo tengo heridas que no han sido sanadas, Dios empieza a inquietarme para que eso deje de estar, porque Dios es perdonador y nosotros debemos ser perdonadores. Entonces, eso es lo que nos enseña este pasaje. Y yo quisiera, cuando hablamos del tema de perdón, hay muchas ideas y mentiras que dice el mundo y quizás usted las ha escuchado. Usted ha escuchado la expresión que dice que el tiempo lo cura todo. ¿Y es así? El tiempo no cura todo. A veces el tiempo lo que hace es acrecentar las cosas. Y pasan otra situación y pum, vuelve a salir el mismo problema. Y pasa otra situación distinta, pum, vuelve a salir el mismo problema. ¿Ha escuchado la expresión que no perdonas si tú no has olvidado? Si tú no olvidas eso, tú no has perdonado. Entonces tenemos que pensar si cuando uno perdona se te resetea el cerebro. No, esos recuerdos van a venir a la mente. Ahora, ¿cómo van a venir esos recuerdos? Como decía Ramón, con resentimiento, con dolor, con venganza, o ya como simple recuerdo. Otra idea que dice, yo perdono, pero no olvido. Ay, eso tiene un tinte como de qué. Ajá, me la vas a pagar. Aquí yo tengo la listica, ya va. Cualquier cosa, chácata, ajá. En 1900 no sé qué más, tú me hiciste. Ajá, eso pasa. Esta es, se escucha menos, pero sí está. Hay que superar la sensación de estar herido antes de perdonar. Tú tienes que no sentirte herido para perdonar. El pasaje dice, perdonando los unos a los otros. Dice, deja de sentirte herido para que perdones. Perdona. Otra expresión que también es conocida es, no se puede perdonar a alguien que no haya pedido perdón o que no se haya arrepentido. ¿Esa es una verdad o una mentira? Es una mentira, ¿verdad? Porque si Jesús dijo que perdonemos a nuestros enemigos, que no nos piden perdón, nosotros igualito tenemos que perdonado. Y hay otra que es muy de este tiempo, que es perdónate a ti mismo. No vemos registro en la Escritura que Pablo ni ninguno de los apóstoles ni nadie enseñara eso. Nosotros debemos perdonar a los otros. Entonces, hermanos, acerca de este tema hay mucho que hablar. Y es que perdonar, o el perdón,
cuando a ti te hieren, en nuestras manos nosotros sentimos como que tenemos la espada, tenemos como la llave de la celda en la cual queremos meter o mantener a la persona. Nosotros tenemos en nuestras manos como la justicia. A mí me hirieron, entonces yo tengo aquí el poder porque yo fui herido, fui violentado mis derechos, mi honor, y yo meto a esa persona en una prisión. Yo quiero que esa persona sufra, yo quiero que esa persona pague, yo quiero que esa persona se humille porque me hizo mal. Y yo tengo las llaves de esa prisión. Pero lo que en realidad está pasando es que en la prisión no está él. En la prisión estoy yo. Y yo tengo las llaves de la prisión. Porque la situación, las heridas y todo lo que pasó me mantienen ahí en el mismo lugar, con el mismo resentimiento, el mismo dolor, el mismo enojo, la misma inconformidad. Y pasan los años y yo sigo ahí. Y por eso es que dicen que el perdón es la llave para la felicidad. Eso es un dicho del mundo. Pero algo de cierto hay en eso, hermano. Cuando nosotros perdonamos a la otra persona, nosotros dejamos esa carga. Y es lo que nos enseña muchos pasajes de la Escritura, que en nosotros no está la venganza. ¿Quién es el que tiene al final, quién es el que al final ejerce su justicia sobre las cosas que pasan, sean injustas o justas? El Señor. Perdonar es eso, dejarlo ir. Mira, ve, fue injusto lo que me hiciste, sin embargo, yo no te voy a pagar con la misma moneda. Te dejo libre, el Señor tenga misericordia de ti, te ayude, yo no tengo nada contra ti. Eso es perdonar. Y más adelante lo vamos a ver, porque el Señor nos dice que nosotros debemos perdonarnos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros. Entonces el ejemplo más claro lo vemos allí. Pero yo no quisiera abordar este pasaje sin obviamente leer el contexto, porque el contexto del versículo 31 y 32 está conectado. Y ese pasaje habla de que debemos dejar la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y toda malicia. Son actitudes que debemos dejar. Y yo voy a hablar brevemente al menos de cada una de ellas. La amargura. Nosotros sabemos cómo luce una persona amargada. ¿Cómo luce una persona amargada? Tiene el ceño fruncido, está todo el tiempo como molesto, está allí como que está a toque, como dicen. Que cualquier cosa le irrita, que no espera cualquier situación para sacar las garras, para ser ofensivo. La palabra amargura es el sentimiento duradero de frustración, resentimiento o tristeza, especialmente por haber sufrido una desilusión o una injusticia. Una persona amargada se nota, ¿verdad? ¿O no se nota? Se nota. Entonces nosotros los cristianos no debemos lucir así. Hermano, un cristiano no debe lucir así. Un hijo de Dios no luce amargado. Porque si el gozo del Señor nos llena, si el amor del Señor nos llena, eso no compagina con la amargura. Eso son cosas opuestas. El gozo del Señor, la salvación y la amargura no compagina. Pero sí, muchas veces tenemos resentimiento por alguna situación. Por ejemplo, Noemí, ¿usted se acuerda de Noemí? La suegra de Ruth. Ella perdió a su esposo, perdió a sus hijos y ella dijo, no me llamen Noemí, llámenme Mara, que significa amargura. Entonces, imagínense una mujer que perdió a su esposo, su hijo, ¿cómo se siente? La situación de la vida la llevó a una tristeza profunda. Ella se siente dolida, ella se siente triste por lo que está pasando, porque no puede controlar lo que está pasando. El Señor le quitó su esposo, su familia, está sola, se siente mal. Una persona amargada generalmente por las situaciones se siente así, se siente frustrada, se siente desilusionada, se siente triste. Así es una persona amargada. Otra persona amargada es Rebeca con sus nueras. En Génesis 26, 34 y 35 habla de que sus nueras la tenían en amargura a ella y a su esposo. Entonces imagínense cómo debían ser las nueras de Rebeca. ¿Quiénes han sido? Bueno, son suegras ahorita. ¿Quiénes han tenido malas nueras? Ay, no levante la mano. Pero imagínense malas nueras. ¿Cómo sería una mala nuera? Que te dé dolor de cabeza, que no trate bien a tus hijos o tus hijas, que te irrespete. Imagínense cómo se siente. Porque ellos eran seres humanos y nosotros también. Entonces nuestro comportamiento es similar. Entonces la amargura también viene a través de otras personas.
Nos sentimos mal porque me tratan mal, porque me desvaloran, porque me desprecian. Por ese tipo de cosas viene la amargura. Entonces los cristianos no lucimos así, hermano. El enojo es la segunda cualidad que dice que debemos quitarnos. Y el enojo es la molestia, la rabia, el furor. Una persona enojada es como dice la palabra en griego, respirando profundo. Es una persona que está... Cualquier cosa lo pone rabioso, ¿verdad? Entonces es una persona enfurecida. Nosotros los cristianos no debemos permanecer en ese tipo de actitudes. La Biblia dice que nosotros podemos airar, porque las dos palabras enojo e ira se intercambian varias veces en el Nuevo Testamento. Nosotros podemos airarnos, pero no podemos pecar. Pero vivir permanentemente en el enojo, hay que revisar, hermano, porque tú siempre estás bravo. ¿Por qué siempre estás bravo? Cualquier cosita, ¡pum!, estás bravo. Todo te molesta. Tiene hambre, se molesta. Se le quitó el hambre, se molesta. Llega temprano, se molesta. Llega tarde, se molesta. Ah, no. Entonces, un cristiano no luce así. Hermano, un cristiano no luce enojado. Un cristiano se puede enojar, sí, y justamente. Pero no vive permanentemente en esa actitud. Entonces, un cristiano no debería tener esto así fruncido toda la vida. No debería. Es más, esa es una actitud que cuando nosotros estemos así, debemos recordar, yo no puedo estar así. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué me está afectando que me pongo enojado, que me enojo? A los hombres nos pasa mucho con el tema de que no comemos a tiempo o no comemos. Cuando no hemos comido, estamos a toque. Eso es normal, eso pasa, pero no podemos justificarnos. Ah, no, tengo hambre, estoy molesto. ¿Qué es eso? No se puede, hermano. Nosotros debemos controlar esos impulsos y recordar que esas actitudes de enojo deben ser quitadas. La ira es una pasión del alma que causa indignación y enojo. Muchas veces se traduce en la Biblia, se escribe aquí en la Biblia Reina Valera como castigar, venganza, ser violento. Entonces recordaba el pasaje que dice más atrás aquí en Efesios 4, que habla y que dice, airaos, pero no pequéis. Entonces podemos airarnos, hay cosas que nos van a indignar, nos van a molestar, pero no por eso tenemos que pecar. Y ahí hay una línea muy delgada, mi hermano. Usted puede sentirse inconforme, molesto con alguna situación, pero el punto que usted grita, porque es uno de los que sigue, una de las actitudes que sigue, en el punto que usted empieza a gritar, empieza a ser agresivo, empieza a ser hiriente con la otra persona, empieza a desconfiar de Dios, usted ya pecó. Entonces es una línea muy delgada. Muy diferente es la ira justa. Nosotros podemos tener ira justificada, indignación. Nosotros deberíamos sentirnos indignados por la injusticia, porque hayan hechos atroces, violaciones, maten a niños injustificadamente, aprueben cosas que no están bien. Deberíamos sentirnos molestos, indignados, pero no con eso vamos a salir a ofender a la gente, a pegarle 4 gritos. Debemos procesarlo como el Señor quiere que lo hagamos. Entonces la ira, mis hermanos, también debe ser una emoción, una actitud que debemos controlar. Y yo recuerdo aquí a Jonás. ¿Quién recuerda a Jonás? Jonás 4:4. ¿Quién lo puede buscar ahí? Jonás 4:4, por favor. Vamos a buscarlo todo y lo leemos de una vez. Jonás 4:4. Entonces, Jehová le dijo a Jonás, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. ¿Recuerdan a Jonás en este punto? Jonás había predicado en Nínive, un lugar donde él no quería ir, él no quería predicar ahí, pero Dios le dijo, vas a ir allá. Él se fue para otro lado, se lo comió un pez, después lo vomitó en Nínive y él predicó. Después que predicó pasó esto. Él estaba molesto porque él dijo, Señor, esa gente yo le prediqué y creyó. Es que yo sabía que tú eres bondadoso y bueno y misericordioso y eres perdonador, es lo que dice en el versículo 2. Entonces Dios le dice esto, Jonás, ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Tú te vas a molestar por esto bueno que está pasando? ¿Y él qué hizo? Salió de la ciudad, me voy. Y se escapó hacia el oriente de la ciudad. Entonces, hermano, estas son muchas de las actitudes que nosotros tomamos cuando estamos molestos.
Él estaba molesto injustificadamente. Y cuando estaba molesto, ¿qué hizo? Se fue. Entonces, muchas veces nuestra actitud es molestia, estamos molestos y nos fuimos. Nos metimos en nuestro cuarto, nos aislamos en nuestro trabajo, en nuestras cosas. No queremos saber nada de nadie, no me toques. Y esta no es una actitud correcta. Podemos también recordar a Caín y Abel. Dice que Caín mató a Abel, ¿verdad? Pero cuando Dios vio la ofrenda de Caín, que no le gustó, entonces dice que Caín cambió su semblante y se enojó. Entonces, hermanos, vemos que aquí al final esto se resume en que Caín buscó a su hermano, lo dijo, mira, vamos para el campo, y lo mató en el campo por el enojo. Entonces, fíjense cómo el enojo y la ira tienen estas consecuencias. Moisés también tuvo ira, ¿usted recuerda? En Números 20:10, Jehová, Dios, le dijo a Moisés, toca la piedra. No, habla de la piedra, perdón. Y él agarró con el bastón y lo que hizo fue darle 2 golpes a la piedra. Y ofendió al pueblo. También le dijo, ustedes, rebeldes. Entonces, hermano, la ira hace ese tipo de cosas. Lo primero que hace es llevarnos a desobedecer a Dios. Dios nos dice que hagamos algo, pero bajo la ira nosotros hacemos algo opuesto. Entonces, tenemos que tener cuidado con esta emoción. Y el ejemplo del Nuevo Testamento que nosotros podemos ver claramente es Pedro. ¿Qué hizo Pedro? Le cortó la oreja a Malco, ¿verdad? Pero él estaba apuntando a la oreja. ¿Dónde estaba apuntando? A cabeza, a matarlo. Entonces, Pedro, por la ira del momento, la indignación, ¿cómo tú vas a entregar al maestro? Le tiró un espadazo y le dio fue en la oreja. Entonces, la ira, mis hermanos, nos lleva a este tipo de actitudes y nosotros no podemos dejarnos controlar por ella. Algunos consejos acerca de la ira, el que dice en el versículo, mi hermano, ¿qué dice? Versículo 31, quítese de vosotros, ¿qué? Toda ira, quítese de vosotros. ¿Estamos molestos? Vamos a ver, ¿por qué estoy molesto? No puedo dejarme controlar por este tipo de emociones. Debemos despojarnos de ella, debemos ser tardos para airarnos, como dice Santiago 1:19. No debemos dejarnos controlar, sino resolver el problema, según Efesios 4:26. Seguimos, gritería. ¿Qué es la gritería, mi hermano? ¿Cómo es la gritería? ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó una gritería? No, hermano, no se exponga así. Pero la gritería no es alzar la voz, así como yo estoy alzando la voz aquí para que usted me escuche, que usted está lejos y yo alzo la voz. No, eso no es gritería. Gritería es cuando yo elevo la voz con un fin malo, con un fin de intimidar, con un fin de agredir, con un fin de sobreponerme o irritar a alguien. Eso es gritar. Aquí se hace lo que yo digo. Si usted escucha eso en su casa o si usted hace eso, usted está pecando porque la Biblia dice que se quite de nosotros toda gritería. No podemos estar gritándonos, mis hermanos. Nosotros podemos estar en desacuerdo y vamos a estar en desacuerdo, déjeme decirle. Pero la gritería no tiene lugar en la iglesia. No tiene lugar, mi hermano. Ni en nuestras casas, ni en nuestras relaciones con nuestras esposas, con nuestros hermanos. Aquí en la iglesia no podemos, hermano. La gritería no tiene lugar en la iglesia, mi hermano. ¿Tenemos diferencias? Sí la vamos a tener, pero la gritería no es una opción. Nos agredimos muchas veces. Generalmente buscamos defender nuestro punto, nuestro honor, hacernos respetar, pero esa no es la manera. No es la manera, mi hermano. Las discusiones que se tienen que dar, pero que impliquen gritería, no deben ser discutidas. Si para yo defender mi punto tengo que gritar, entonces no vale la pena defenderlo. Cálmate y luego habla tranquilo. La Biblia dice que la blanda respuesta calma la ira, quita la ira. Entonces, mis hermanos, esos son consejos de la palabra de Dios que nos ayudan a manejar el tema de la ira. La maledicencia, eso no la conocemos mucho, no la escuchamos mucho, pero significa, es como maldecir, blasfemar. Y eso se puede hacer contra Dios y contra nuestro prójimo. La maledicencia es insultar o ofender a alguien. El objetivo es hablar mal de alguien, para destruirlo.
Cuando nosotros nos ofendemos entre nosotros, esto era un cabezón, ¿vale? Ay, ¿qué hizo ahí? Hizo una maledicencia. Uno no dice eso, uno dice, lo ofendió. Cuando ponemos sobrenombres ofensivos, que nosotros sabemos que a la persona le molesta, y yo lo voy a utilizar porque ese es el punto que a él no le gusta. Y mi objetivo es, ¡pum!, herirlo. Yo no lo voy a herir con un golpe, lo hiero con palabras. Cuando utilizo palabras irritantes, nosotros los hijos fuimos muchas veces hábiles en eso con nuestros padres. Con lo que no le gusta, eso se lo voy a decir. Entonces los hijos, los padres, cuando decimos ironías y sarcasmo, las ironías, sí, quedó buenísima la comida. Ay, es que fue tan rápido, me pareció muy rápido. ¿Qué tal estuvo el día de hoy? No, buenísimo, la cita me pareció muy bien. Ay, las ironías no tienen lugar, mi hermano. Nosotros debemos hablar con la verdad. Y la verdad es que ser transparente. Oye, gracias, pero esto no me gustó. Listo. Nosotros no debemos estar interpretando para ver qué es lo que quiere decir, qué es lo que tú quieres decir, no, ni por supuesto. Debemos hablar con la verdad. No me estoy sintiendo bien. Siento que quizás no fue tu intención, pero yo lo estoy percibiendo así. Y yo sé que es como robótico, es cuadrado, pero hermano, así es lo que dice la palabra. No podemos estar nosotros con ironías, con sarcasmo, con chistes para ridiculizar al otro. No podemos estar con eso. Ni comparaciones. No, bueno, pero es que mi mamá lo hace distinto, lo hace mejor. No sabe como el de mi mamá. Cuando nosotros utilizamos las ironías, los sarcasmos, las palabras irritantes, los sobrenombres, ofensas, chistes, para ridiculizar, nosotros estamos intentando ofender a la otra persona. Y esos son los sarcasmos. Los sarcasmos son esos, son como que tú quieres decir lo contrario con el fin de, por lo menos, siempre tan puntual. Tú siempre tan puntual y llegaste tardísimo. ¿Verdad? Otra cosa es decir, oye, está llegando un poquito tarde. ¿Qué pasó? Sí, hay otra forma de decirlo, porque eso genera conflicto, mi hermano. Eso genera conflicto. Entonces en la iglesia eso no existe, mi hermano. Eso no debe existir. Debemos hablar verdad, cada uno con su prójimo. Entonces, bueno, hermanos, ya hasta aquí llegamos. Seguimos con lo que sí debemos. Lo que debemos, hermano. Dice malicia. ¿Verdad? Pareciera que Pablo lo que quiere decir es, mire, ve, toda malicia. Todo lo que no menciono aquí, que es malo, todo lo demás, eso tampoco. Todo, entonces usted ve chisme, lo que faltó, chisme. ¿Qué más faltó? Envidia, murmuración, codicia, todas esas cosas que son malas en nuestros tratos, eso tampoco. Entonces, hermano, vemos aquí que Dios tiene una intención, Dios quiere que los cristianos tengamos buenas relaciones en la iglesia. Hermano, y si uno quita esas cosas, si uno controla esas cosas en nuestra vida, van a mejorar nuestras relaciones. Y ese ambiente de amor, de fraternidad, de confianza que hay entre nosotros va a perdurar. Pero cuando lo que hay son este tipo de malas actitudes, eso no va a ir bien. Mas dice el pasaje, ser benignos, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. Eso es lo que sí debemos hacer. Y ser benigno, alguna otra versión, creo que Dios habla hoy, dice ser amable. Benignidad viene de la palabra bondad. Y una persona benigna es una persona bondadosa, una persona amable, una persona benigna luce, se nota. Una persona que es amable con las otras personas, a pesar de, es amable. No, me pasó algo bueno, pero parece, no se nota que ni está molesto, pero está bien. Pero hay personas que dicen, yo no tengo pelos en la lengua. Es una persona benigna, a pesar de que tenga la razón. Entonces hay personas que toman eso, bueno, yo tengo que decir la verdad, porque la verdad hay que decirla, y agarra y empiezan a herir. No estás actuando con benignidad, ni con sabiduría. Entonces la benignidad es ser amable, decir las cosas con amor, en el momento indicado, con la actitud indicada. Eso es ser benigno. Esa cualidad nos hace personas accesibles con las que queremos estar. Y es interesante, mis hermanos, no sé si hay entre nosotros o usted ha convivido con alguna persona que dice ser creyente, pero dice, hermano, con esa persona no se puede hablar.
Con esa persona no se puede estar, porque siempre es una pelea, siempre es una mala actitud, siempre es tal, siempre es tal. Eso no se debe decir de nosotros. Es decir, de nosotros debe provocar estar, porque somos personas amables, que es agradable conversar, que es agradable compartir, que es agradable trabajar juntos, incluso tener problemas juntos es bueno. Jesús, mis hermanos, hasta los niños se le acercaban. Jesús estaba ahí hablando acerca de los fariseos, acerca de los escribas, y los niños acercándose. Y los escribas también preguntando, y los fariseos, maestro, pero tú dices tal. Pero se acercaban. Jesús, no, cállate. No, hable, adelante. Está. ¿Usted se imagina al Señor con ese tipo de actitudes? ¿Usted se imagina al Señor con falta de amabilidad? ¿Usted se imagina al Señor así? No, mi hermano. Enmudeció cuando lo estaban golpeando. Entonces, hermano, el Señor Jesús nos dio ejemplo de amabilidad, de benignidad. Venía gente que necesitaba y Jesús agarraba. Venían los niños y los discípulos, no, quita a los niños. Y el Señor, venga, deja a los niños venir a mí. Hermano, nosotros los cristianos lucimos como personas amables. Si lucimos como personas en el mundo mal encarados, que siempre están molestos, frustrados, no hay gozo. Y no es una evidencia de ser transformado por el Señor. Y es algo de lo que deberíamos tratar. Ser misericordioso tiene que ver con esto, pero es como tener un buen corazón, aun cuando la otra persona no lo merezca. Se dice del Señor que es grande misericordia. Y lo que significa esto es que aun cuando el pueblo de Israel y las naciones eran malas, eran rebeldes, Dios era misericordioso, era piadoso, a pesar de. Entonces nosotros somos misericordiosos cuando nosotros, a pesar de ser heridos, ofendidos, nosotros podemos tratar con bondad. A pesar de que nos han tratado mal, nosotros podemos tratar con amor, respirar profundo, no agredir. Eso es ser misericordioso. Y nos lleva al último punto, que es con el que empezamos. Nos lleva a perdonar a los demás. Amado, perdonar es no tomar en cuenta el mal o pecado que nos cometieron. Eso es perdonar. La Biblia habla de expiación, la Biblia habla de propiciación, que fue lo que Dios hizo con nosotros. Y es que el perdón de Dios hacia nosotros es el punto de comparación, es el ejemplo para nosotros. Si Dios nos perdonó a nosotros siendo pecadores, siendo rebeldes contra Él, ¿por qué nosotros no perdonar a quien nos hace algo que es pequeño? A quien nos gritó, a quien nos ofendió. Si nosotros vivimos toda una vida sin Cristo, ofendiéndole, sin tenerle en cuenta, gritándole, pecando contra Él, sin amarle, y el Señor nos perdonó. A pesar de todas esas cosas, el Señor nos perdonó. ¿Cómo nosotros no vamos a perdonar a quien peca contra nosotros? Entonces, hermano, ese es el perdón. Expiar es eliminar la culpa a través de un tercero, que fue lo que hizo Dios. Dios eliminó nuestra culpa a través de un tercero, y el tercero fue el Señor Jesucristo. El Salmo 103 describe lo que es perdonar. 103, versículo 3 y del 8 en adelante. Yo lo voy a leer. Él, es decir, Dios, es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto lejos está el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Ese es el perdón de Dios. Amado, ese es el perdón de Dios. Dios alejó las rebeliones. Dios fue lento para la ira y grande misericordia. Dios no contendió para siempre con nosotros, ni guardó su enojo. No hizo con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Eso es perdonar. Perdonar es no pagar con la misma moneda, sino hacer lo correcto. Es decir, ya, eso pasó. Te dejo en las manos del Señor. Es decir, si te arrepentiste contra mí, bien. Si no me pediste perdón, igual, yo te perdono. Si el Señor me perdona a mí, ¿cómo yo no te voy a perdonar a ti? Y nosotros debemos ser fáciles, hermano, para perdonar. No se nos debe rogar para que perdonemos. No se nos debe rogar para que nos perdonemos, hermano, para que perdonemos.
Cuando una persona se acerca a nosotros, hermano, disculpe, hermano, tranquilo, yo te perdono. Y genuinamente, de verdad. Porque usted cree que nosotros nos acercamos a Dios, Señor, perdón, y Señor, molesto ahí. No. Si nosotros confesamos genuinamente nuestros pecados, el Señor nos perdona y nos libra de toda maldad, nos limpia, perdón, como dice Juan. Primera de Juan, capítulo 1. El perdón, mis hermanos, ciertamente va en dos direcciones. Debemos perdonar y debemos pedir perdón. Siempre. No debemos minimizar el pecado, que es bueno, sí, yo cometo errores, yo cometo fallas, todos somos humanos. No. Pedir perdón no es eso. Pedir perdón es reconocer cabalmente lo que hiciste. Perdóname por alzarte la voz. Perdóname por decirte tal cosa. Perdóname por no hacer esto. Perdóname. Eso es pedir perdón. No es, bueno, todos tenemos errores, todos tenemos fallas. Eso no es pedir perdón, eso es minimizarlo. No es justificarse. Bueno, yo hice así porque la situación me llevó a hacerlo. No, eso no es pedir perdón. Tú pides perdón porque tú sabes que cometiste un error. No es tampoco culpabilizar al otro. Es que yo te hice así porque tú me hiciste así. Eso no es pedir perdón. Eso es justificarse. Ni victimizarse tampoco. Bueno, no te pido perdón porque yo soy lo peor del mundo. Ya yo no tiene reparo conmigo. Ya esta relación no va para ningún lado. Arrepiéntete, pide perdón y vamos para adelante. Eso es lo que el Señor quiere, hermano, perdonándonos unos a otros. Eso es una actitud cristiana. Hermano, el mayor ejemplo es lo que hizo nuestro Dios. Dice que todo pecado cometido de toda nuestra vida fue puesto sobre Jesús. 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, es decir, a Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. A Jesús, él no conoció pecado y por nosotros se hizo pecado. Él se hizo el pecador, él llevó sobre sí nuestras rebeliones. Isaías 55, 53, yo lo voy a leer. Dice acerca del Mesías de nuestro Señor, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con todos los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo llevado él el pecado de muchos, llorado por los transgresores. Eso lo hizo nuestro Señor Jesucristo, mi hermano, por cada uno de nosotros. Él llevó nuestro pecado. Amigo, Jesús llevó el pecado de la humanidad. Si tú no has conocido a Jesús, déjame decirte que Jesús llevó tu pecado y que solamente en Él puedes tener vida eterna. Él lo hizo para perdonarte. Él te ama. Hermano, Él nos ama y Él nos dio el ejemplo de amor que debemos tener hacia los demás. Dios fue capaz de perdonarnos a través de la obra de Jesús. Nosotros tenemos que ser capaces de perdonar a los que nos ofenden.
como dice este texto. Amado hermano, este es el llamado del Señor. Dios quiere que de esa manera como Él nos perdonó a nosotros, nosotros perdonemos a los demás. Dios nos perdonó la vida, ahora tenemos vida eterna. ¿Cómo nosotros no vamos a perdonar las pequeñas cosas que nos hacen las personas? Aunque sean difíciles, yo no quiero decir que no son grandes, no nos afectan, sí nos afectan, pero Dios nos perdonó y nosotros debemos perdonar a los demás. Amén. Perdonemos, mis hermanos. Yo creo que el llamado de esta palabra de hoy es que perdonemos. Si hay en nosotros alguna raíz de amargura, algún descontento, resentimiento hacia alguien, el llamado del Señor es que perdonemos, que le entreguemos esa situación a Él, que en nuestro corazón ya no estemos culpando a esa persona, que tengamos misericordia. Nosotros no somos jueces de las personas, el juez es el Señor. Esa persona pecó y yo también he pecado. Digámosle al Señor: Señor, está en tus manos, ten misericordia, sálvalo. Y si es creyente, Señor, ayúdalo. Pero no podemos estar enemistados, mis hermanos. No podemos estar enemistados. Perdonemos a quienes nos han herido. Si esa persona está cerca de nosotros, perdonemos. Si esa persona no está, dejó de existir, se fue, dejémoslas en la mano del Señor. Ese rencor, esa ira, esa amargura, dejémoslas en la mano del Señor. Dejémoslo, mi hermano. No hacemos nada cargando con amargura. Un cristiano no luce así, mi hermano. El Señor es capaz de traernos gozo, paz, alegría. El Señor es quien nos perdonó y nos hace capaces de perdonar a los demás. Dejémoslo de la mano del Señor. El Señor es el que venga, el juez, que Él sea teniendo misericordia. Pidamos pronto perdón a quienes hemos ofendido. Mi hermano, si nosotros tenemos alguna diferencia, estamos mal en nuestra relación con alguien, eso no puede seguir así, hermano. Si es familia, si es hermano, si es de la iglesia, si es de otra iglesia, si es de un pueblo, de donde sea, eso no puede seguir así. No puede, hermano. Mientras esté de nuestra parte, dice la palabra que debemos estar en paz con todos. Y eso tiene que ver con eso. Debemos ser humildes y pedir perdón. Como niños, mi hermano. A veces los niños están jugando, uno le hace algo que no le gusta al otro, se molestan, a ratico, están jugando otra vez, se vuelven a contentar. Unos niños, mis hermanos. Nosotros debemos hacer como esos niños también. Fáciles para perdonar. Fáciles, ya hermano, pasó. Te amo en el amor del Señor. Y si vuelve a pasar otra vez, hermano, te amo. Porque el Señor me dice que yo debo perdonar 70 veces 7. No me gustó lo que me hiciste, me afectó, me ofendió, me dolió. Pero si lo vuelves a hacer otra vez, ¿qué voy a hacer? Te voy a perdonar otra vez. Así lo hizo el Señor. ¿Cuántas veces nosotros no hemos pecado contra el Señor y el Señor nos perdona por su misericordia? No dejemos que el enojo y el rencor hagan nido en nuestro corazón. Amén. Hermano, amigo, a los hermanos, esto solamente es posible cuando el amor de Dios está en nosotros. Solamente es posible cuando hemos entendido cuánto nos ama Dios. Y si hemos entendido eso, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a perdonar, también a despojarnos de esas actitudes que no están bien y a ser buenos y misericordiosos. Amén. Vamos a levantarnos, mis hermanos, y meditemos en este pasaje. Señor, aquí estamos delante de tu palabra. Gracias por ella. Gracias, Señor, porque ella es viva, es eficaz. Señor, tu palabra es la verdad, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque en ella podemos encontrar, Señor, el refugio para muchas situaciones de nuestra vida, para todas las situaciones, Señor. Podemos encontrar, Señor, qué podemos hacer frente a estas situaciones de ira, de molestia, solamente tú nos puedes ayudar, Señor. Ayúdanos, Padre, danos ese corazón perdonador. Ayúdanos a obedecer esta palabra, Señor, y que no haya en nuestra iglesia, en nuestros tratos, Señor, tales diferencias, Señor, que nos lleven a tener enemistades o divisiones entre nosotros. Guárdanos, Señor.
Guarda esta iglesia de un corazón altivo, egoísta, Señor. Ayúdanos a mantenernos humildes, Señor, los unos con los otros. Ayúdanos, Señor, a perdonar rápido, Señor, y a pedir perdón rápido también, Señor. Te lo rogamos, Señor, así como tú nos has perdonado a nosotros, Señor, y lo haces, Señor, cada día, Padre. Límpianos con tu sangre preciosa, Señor. Danos la sabiduría, el amor, la benignidad, la bondad que necesitamos, Señor, para perdonar a las otras personas, sea que sea si nos pidieron perdón o no. Ayúdanos, Señor, cada uno en nuestras situaciones familiares, de iglesia, de trabajo, quien sea, Señor. Y que no haya en nosotros, Señor, raíces de amargura, enojo, sino que podamos nosotros estar en paz. Te lo rogamos, Padre bueno. Ese es un fruto de tu Espíritu, Señor, la bondad, la misericordia. Con tu ayuda, Señor. Gracias, Padre, porque tu amor es muy grande, Señor. Porque tu ejemplo de amor, Señor, es incomparable. Te adoramos, Señor, porque tu amor es grande, es inmenso, Señor, y tú nos has perdonado tanto, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Que tu palabra haga efecto en nuestras vidas, Señor, hoy y siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, amados hermanos. Denle un aplauso a nuestro Señor Jesucristo.